Señor presidente, ahora nuestro segmento, la libertad de expresión ya es de todos. Adelante, por favor. La libertad de expresión ya es de todos. Vamos a empezar con una frase muy interesante. Escuchen bien. En las condiciones existentes, los capitalistas controlan inevitablemente, directa o indirectamente, las fuentes principales de información: prensa, radio, educación. Les repito, los capitalistas controlan inevitablemente, directa o indirectamente, las fuentes principales de información: prensa, radio, educación. Es así, extremadamente difícil y en verdad en la mayoría de los casos imposible para el ciudadano individual sacar conclusiones objetivas y hacer uso inteligente de sus derechos políticos. ¿Quién dijo esto? ¿Chávez, Fidel Castro, Trotsky, Lenin, Mao Zedong? No, lo dijo la mayor mente del siglo XX, don Albert Einstein. Pongan ahí el nombre, ¿ok? Que lo denuncien ante la CIP también por atentar contra la libertad de expresión. Que lleven el caso ante la CIP, porque qué horror cómo está atentando contra la libertad de expresión. Bueno, empecemos con este segmento tan entretenido y que créanme que está teniendo mucha acogida. Primero voy a instituir también la cantinflada de la semana, ¿no? Es decir, un artículo editorial o que fuere, periodístico, que sirva para nuestros estudiantes de comunicación, periodismo, para saber lo que no tienen que hacer, ¿no? No porque critican o no al gobierno, sino porque atentan contra la lógica, contra elemental inteligencia, etcétera. Que sirvan de casos de estudio, porque no puede haber tanta mediocridad en nuestra clase periodística. Fíjense, pongamos primero, ya me pusieron el editorial pónganme el editorial. La otra vez le saqué el editorial de don Pablo Ortiz, hermano de Jorge Ortiz, donde criticaba el uso del avión presidencial para una emergencia que se le presentó a la delegación de Chávez, pero acababa diciendo, y no es posible que se le preste a estos presidentes enemigos de su pueblo. O sea que el problema era que se le prestó a Chávez, ¿no? Si se le prestaba a Uribe o Obama, sí estaba bien. Bueno, pero veamos el editorial, pues me lo pusieron primerito y me lo cambiaron. Veamos la cantinflada del día. El editorial de Expreso, domingo 21 de junio del 2009, qué lástima que me lo pusieron muy pequeño y no lo vean. Critica, dice, veamos, fíjense la lógica brillante de este señor, la lógica brillante. Dice, veamos, creo que es Calderón el que escribió esto, ¿no? Reconoce que su hermano formó un holding bajo el paraguas de empresas de papel en Panamá, pero como se trata de un pariente suyo, grita a los cuatro vientos que no es algo ilegal. O sea, porque se trata de un pariente mío, he dicho que no es ilegal. Hasta ahora nadie ha dicho que es ilegal. Todo el mundo sostiene que es legal. Lo que hemos dicho es que atenta contra la fe pública y contra el espíritu de la ley, ¿verdad? Pero miren la mala fe, que como es un pariente mío, grito a los cuatro vientos que no es ilegal. Al tiempo que firma un decreto declarando ilegal esta práctica. Si no es ilegal lo que hizo su hermano, ¿por qué lo declara ilegal y lo reprocha? Entonces, para este genio, para este iluminado, lo que un decreto prohíbe significa que atentaba contra la ley. Pero fíjense esta barbaridad. O sea, si yo más tarde decreto que para contratar con el sector público se necesita que la empresa tenga 10 años de experiencia, de acuerdo a la lógica de este genio, significa que tener 2 años de experiencia era ilegal. ¿Sí está claro eso? Si yo más tarde decreto que en todos mis gabinetes, en todos los gabinetes e instituciones públicas, debe haber equidad de género, de acuerdo a la lógica de este iluminado, significa que haber tenido hombres era ilegal. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de la barbaridad? O sea, como yo decreto ahora, para evitar que se contrate con empresas de papel, decreto que no se puede contratar con empresas nacionales de propiedad de papel, este genio llega a la conclusión de que haber contratado con empresas de papel era ilegal. Señores, contratar con empresas de papel es ilegal. Yo lo encuentro ilegítimo, reprochable, pero no es ilegal. Y yo, vía decreto, puedo reglamentar de muchas formas la contratación pública. Pero para este genio,
Reglamentar la contratación pública es reconocer que algo es ilegal. Por favor, hagan un estudio de casos de estos para que sepan nuestros estudiantes de periodismo lo que no se debe hacer y no escriban tonterías. ¿Ok? Ahora, si todo esto es al menos reprochable, sigue por acá, como dice el presidente, pero no ilegal, ¿por qué firma un decreto declarando ilegal esta práctica, obligando ahora sí a que los contratistas con el Estado revelen su nombre y prohibiendo que se firmen contratos con empresas de papel? Insiste, señores, un decreto no es que declare ilegal algo. Yo no puedo legislar. Solo un juez puede declarar ilegal algo. Y solo la Asamblea puede legislar. Yo puedo reglamentar, normar la contratación pública como he hecho en este caso, lo cual no significa declarar ilegal algo. ¿Sí me explico? Puede ser legal empresas propiedad de empresas de papeles extranjeros, pero yo puedo reglamentar que con esa clase de empresas no contrate el Estado. Puede ser legal que, qué sé yo, que una empresa tenga solo 5 años de experiencia, pero yo puedo reglamentar para contratación pública que debe tener más de 10 años de experiencia para contratar con el Estado. ¿Sí se dan cuenta la barbaridad que habla este tipo? ¿Cómo confunde las cosas? La capacidad normativa por medio de un decreto ejecutivo y dice que eso declara ilegal y reconoce que es ilegal algo. Así es como se distorsionan las cosas. Sigue este señor. El presidente dice que el hecho de que su hermano tenga contratos y subcontratos en proyectos del sector público no es nada grave ni ilegal. Yo he dicho exactamente lo contrario, aquí está mintiendo abiertamente. ¿Por qué firma un decreto que prohíbe esta práctica? Presidente, porque lo considero grave. Pero eso no significa que esté declarando ilegal. Yo no soy juez, no puedo declarar ilegal algo. Entonces, por favor, comuníquenle al señor Calderón que se ilustre un poquito y los estudiantes de comunicación social estudien este editorial. Y cada semana les sacaré un artículo, noticia editorial de lo que no se debe hacer en la prensa para ver si elevamos un poquito el nivel de ignorancia y de mediocridad de nuestros periodistas. Corrijo, me equivoqué, manejé bien a castellano. Si bajamos un poquito el nivel de ignorancia y mediocridad de nuestros periodistas. Sigamos. Ahora cuidado, si firmo un decreto declarando zona protegida el Yasuní, resulta que era ilegal lo anterior, que existe el Yasuní. O sea, la lógica de este tipo es peligrosísima. No va a poder firmar decreto ejecutivo porque eso, de acuerdo a este genio, significa declarar ilegal lo que estoy regulando normal, o lo que estoy tratando de remediar con ese decreto. Qué barbaridad, Dios mío. Bien, esto es de campeonato. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cómo me indigna que descalificados morales nos quieran dar cátedra de moral y buena costumbre, que no tengan la decencia de quedarse callados, sino que todavía quieran, le insisto, continuar en el pedestal que ellos mismos se construyeron. Aquí teníamos un editorial de Comercio 18 de junio de mi inefable amigo Carlitos Vera Rodríguez, La moral del Correa, ¿no? Dándonos cátedra de moral y le insisto, y buenas costumbres, como acostumbra hacer esta gente. Bueno, veamos qué fue este señor en el gobierno de Abdalá Bucaram, pues para ver si tiene alguna calidad moral de decir algo. Sigamos. Le dije que le iba a traer esto. Tráeme el nombramiento. Aquí está nombrado por el ministro de Finanzas de Abdalá Bucaram, economista Pablo Concha Lederberger. Esto es 2 de septiembre de 1996. Abdalá había asumido el mando el 10 de agosto de 1996. ¿Y qué lo nombran? Coordinador de comunicación de la presidencia, comunicador social del ministerio tanto, algo, tampoco de su profesión, porque no es profesional, pero algo de su oficio, no. Lo nombran por disposición del señor presidente constitucional de la República, abogado Abdalá Bucaram. ¿Sí leen o no leen? Sí podemos leer, qué pena, se lo leo yo. Designar al señor Carlos Vera para el cargo de director ejecutivo alterno por Chile-Ecuador ante el directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones. Esto es para manejar finanzas, créditos del BID al Ecuador. Pregunto yo, este hombre, que ni siquiera está capacitado para ser periodista, estaba capacitado para manejar las finanzas del país con el BID, estaba capacitado para dirigir
nuestra deuda externa con el BID. Esto es corrupción, señores. Y ahora nos vienen a hablar de moral, de poco pillos que ha tenido este país.